bienvenidos al sistema de consulta del Semanario Judicial de la Federación. Para acceder a este, lo podemos realizar a través de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, scjn.gov.mx. En la parte inferior aparecen algunos enlaces directos donde se habilita el icono o aparece el icono del Semanario Judicial de la Federación. Al darle clic, nos remite al portal principal. En este portal aparecen las siguientes secciones: tesis, precedentes, sentencias y otros documentos publicados semanalmente. Sistematización de tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha. Precedentes, el cual incluye controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y declaratorias generales de inconstitucionalidad. Y finalmente el apartado de Gaceta. Para esta cápsula accederemos al apartado de precedentes. Al darle clic nos remite directamente a la página principal, donde podemos observar lo siguiente. En la parte inferior aparece una clasificación de instancias y de épocas a partir de las fechas o las instancias que han sido facultadas en el tiempo para su difusión. De la octava a la 11ª época, es decir, desde el año de 1988 y hasta la fecha, y las instancias que en el tiempo han tenido esa facultad. Cabe aclarar que se publican también todas las sentencias que se hayan enviado al Poder Judicial de la Federación para su publicación en el semanario, además de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Para ello, se desarrolló una herramienta que permite clasificar solo controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. También nos permite realizar búsquedas a partir de algunos elementos del documento, como son la localización, donde se encuentran los datos de publicación en el medio oficial de difusión, el tema, que es acorde con la tesis que se encuentra asociado en caso de existir. También los rubros temáticos, que son estas expresiones gramaticales que se encuentran asociadas a las consideraciones vertidas dentro de las sentencias derivadas de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad. También se cuenta con el texto, que es el criterio interpretativo de las sentencias, y el asunto, que es el tipo de expediente del cual deriva el criterio. Como en los anteriores apartados, también cuenta con un campo en el cual nosotros podemos acceder o ingresar frases o palabras utilizando los comodines y los operadores lógicos. Permite realizar una búsqueda a partir del registro digital, este número único e incremental al cual habíamos hecho referencia, que identifica a todos los documentos que se publican dentro del Semanario Judicial de la Federación. Al realizar una búsqueda, ingresar una frase, una palabra, por ejemplo, coordinación, fiscal, entrecomillado, nos va a ofrecer, en este caso, la posibilidad de realizar una búsqueda con esas características. Únicamente la realizaré en tema y rubro temático, que es donde podríamos encontrar una figura jurídica que identifique un elemento dentro de la sentencia. Ejecutamos nuestra búsqueda y podemos observar que el resultado de nuestra consulta son 83 sentencias. Estas 83 sentencias se pueden clasificar atendiendo a estos filtros dinámicos. Los filtros dinámicos que se ajustan de manera automática al resultado de nuestra consulta, es decir, a estos 83 documentos. Podemos hacerlo a partir de las épocas, a partir del año, incluso de las secciones dentro del Semanario Judicial de la Federación donde se encuentre. Hablábamos sobre acciones y controversias o del propio Semanario Judicial de la Federación. Las instancias que son facultadas para emitir jurisprudencia, el órgano e incluso el tipo de asunto que lo identifica. Al ingresar alguna frase o palabra dentro de este sistema que nos permita perfeccionar nuestra consulta, podemos acceder de manera directa a un resultado más concreto. Es decir, si yo ingreso la palabra impuesto especial, entrecomillado, utilizando estos operadores lógicos que nos permite el sistema. ¿Cómo es que funcionan estos operadores? El operador lógico I, que es un operador de conjunción, que nos va a permitir agregar elementos a nuestra consulta siempre que se encuentren en un mismo documento. El operador lógico O, que es un operador de disyunción, donde podemos agregar un elemento u otro. Podríamos encontrar figuras jurídicas contrarias o incluso que tengan condiciones de sinonimia. Y finalmente el operador lógico no, que nos va a permitir excluir información. Para este caso utilizaremos el operador lógico I únicamente en tema y rubro. Descartamos el elemento asunto, ya que este no es el asunto. De nuestro lado derecho aparece un signo de más.
ejecutamos nuestra consulta y el resultado son 4 sentencias. Bueno, es un resultado óptimo. La primera de estas nos muestra lo siguiente. En la parte superior aparecen los datos de localización, donde advertimos este número de registro digital al cual hacía referencia, el tipo de asunto y el número respectivo, la instancia que lo emitió y la fuente en la cual fue publicado, que es la Gaceta del Semanario Judicial, y sus respectivos elementos que lo identifican. En la parte superior podemos observar las siguientes herramientas de reutilización y visualización de la información. El primero de ellos es este pequeño mallete. Al darle un clic, nos remite a la votación independiente en las consideraciones de esta sentencia. Es decir, dentro de cada uno de los párrafos que integran esta sentencia podemos visualizar las votaciones respectivas: competencia, oportunidad, legitimación, estudio de fondo. Voy a seleccionar estudio de fondo. Al darle clic, nos remite de forma automática al párrafo donde se hace referencia a la votación y podemos observar, por lo que hace el estudio de fondo, lo resolvió, en este caso, la segunda sala de la Suprema Corte por unanimidad de votos, y podemos observar que en esas condiciones este apartado resulta vinculante al constituir precedente obligatorio. Es una herramienta moderna que nos permite acceder de forma directa a estas votaciones. También en la parte superior derecha aparece la tesis que derivó justamente de esta sentencia que tenemos a la vista, la herramienta que nos permite copiar la información o descargar, o también podemos visualizar la herramienta que nos permite imprimir la información. Podemos marcar nuestra sentencia y reservarla. ¿Para qué? Bueno, pues para compartirla a través de alguna plataforma digital o reutilizarla, es decir, descargarla, copiarla o imprimirla. A través de cualquiera de estas plataformas digitales nosotros podemos reutilizarla. Bien, además de realizar búsquedas por palabra, el propio sistema nos permite realizar una búsqueda ya acotada. ¿A qué? Algunos elementos. Yo les decía que podemos seleccionar únicamente controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Al darle clic en el botón buscar, nos va a remitir a todas estas sentencias que se encuentran asociadas a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Si yo selecciono un año, pensemos en el año 2021, me va a remitir acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Accederé a la primera. En esta primera sentencia podemos observar que también se encuentran sus datos de localización y que tiene algo denominado rubros temáticos, que es a lo que yo hacía referencia en un inicio para clasificar nuestra información. Estos rubros temáticos identifican las sentencias y se difunden para fines meramente informativos. Podemos nosotros visualizarlos de manera directa aquí en color azul. Al darle clic al signo de más, se habilitan algunos elementos que se encuentran asociados a estos rubros temáticos, como son los precedentes asociados. Estos precedentes asociados se muestran respecto de la misma figura jurídica, resueltos con consideraciones iguales o análogas, o en algunos casos también habrá con circunstancias contrarias. Si nosotros le damos un clic, nos remite de manera directa algunos elementos o, en este caso, algunas sentencias que se encuentran asociadas con el mismo tema. Y en la parte inferior aparece la asociación en el rubro temático. Si nosotros le damos un clic, aparecerá el rubro temático de nuestro lado izquierdo y de nuestro lado derecho aparecerá el texto del párrafo a partir del cual inicia su análisis, con sus respectivos datos de identificación de la sentencia en la parte superior. Muchas gracias.